2015 es un año electoral, es un año en que tenemos que poner en tensión todas las instituciones democráticas a fin de seguir construyendo el México social que queremos. Pero sin duda los datos que tenemos del último informe País sobre la calidad de la democracia nos habla que la desconfianza está permeando en todos los ámbitos. No solo la desconfianza hacia las instituciones, no solo la desconfianza hacia los entornos más cercanos. Por eso es fundamental que este proceso también sea un proceso de reflexión para fortalecer la confianza en la democracia y poder construir el México social que queremos. De eso hablaremos hoy en el Instituto Nacional Electoral. Durante el año 2014, el Instituto Nacional Electoral formalizó una investigación sobre la calidad de la ciudadanía en México a través de El Informe País. Este estudio arroja información sobre valores, percepciones y prácticas relativas al ejercicio de los derechos ciudadanos y los factores que inciden en la construcción de la ciudadanía mexicana. De acuerdo con este informe, el 53% de la población prefiere la democracia como sistema de gobierno. El 23% de la población prefiere el autoritarismo, mientras que el 18% prefiere cualquier otro sistema de gobierno. A su vez, el 50% de la ciudadanía percibe a la democracia como un sistema donde muchos ciudadanos participan, pero pocos son electos y solo unos cuantos se benefician de esta votación electoral. Al respecto, en 2012 la participación electoral nacional fue tan solo del 62% de la población, mientras que casi el 40% restante de los ciudadanos se abstuvieron de ejercer su voto. Esto refleja la inmadurez democrática de un país donde las decisiones no son tomadas por la mayoría. A su vez, refleja la desconfianza hacia el sistema democrático nacional. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Calidad de la Ciudadanía, menos del 50% de la población confía en las instituciones y organizaciones políticas y sociales. El 36% de los encuestados confía un poco más en el gobierno federal, mientras que el 30% confía en el gobierno de su estado y municipio. La confianza en los partidos políticos y los diputados está por debajo del 20%, y la confianza en la autoridad electoral es del 34%. También hay una honda preocupación por el ejercicio de las leyes en el país. Solo el 4% de la población confía en que en México se respetan las leyes, mientras que el 95% de la población cree que se respetan parcialmente, poco o nada. Sin duda, uno de los retos que tenemos como país es la construcción de una democracia sistémica, donde las instituciones del Estado, junto con las ciudadanas y los ciudadanos, formen una red social capaz de organizarse, regularse y sustentarse para transformar nuestro entorno de manera conjunta e integral. Recientemente, el INE presentó un informe País sobre la condición de la democracia. Es un documento, algunos lo podemos calificar hasta dramático, nos habla de la enorme realidad de que tenemos que seguir pensando, construyendo, discutiendo en democracia la realidad que vivimos en un país, que como comentábamos ahorita con el presidente del INE, y te agradezco nuevamente, Lorenzo, que nos vamos a reunir para plantear y discutir y hablar de del gran tema, la democracia, y yo diría democracia y desconfianza en democracia, y algo que parece que a veces pasa desapercibido en esta intensidad de la jornada electoral del 2015, de que el INE tiene un mandato, yo diría, mayor, promover educación cívica, promover una convicción democrática, y esa actividad que es la que estructura y debería estructurar el todo, a veces se nos diluye en el día a día de todos los problemas o todos los retos para preparar la jornada electoral. Por eso, gracias por estar, o gracias por permitirnos a México Social que hablemos de esta primera parte. ¿Qué nos dice el Informe País? ¿Cuáles son los datos que nos impulsan y deben impulsar a la línea y a todos nosotros a construir en democracia más democracia? Gracias nuevamente, Lorenzo, por dejarme tener este diálogo público contigo. Ni me digas, el agradecido soy yo, María Luisa, es un placer de estar contigo, estar otra vez en México Social y sobre todo para una vez más hablar de los grandes temas de la democracia más allá de las coyunturas. Es una oportunidad que te aprecio muchísimo. El Informe País es un documento que no es una mera encuesta de cultura política más.
Por supuesto que retoma muchos de los temas que otras encuestas de cultura política, la de la Secretaría de Gobernación, a nivel continental, Latinobarómetro, etcétera, han venido realizando. Pero esta es una encuesta que da un paso más allá, es un estudio basado en una gran encuesta que da un paso más allá. Me explico, no es un estudio que se limita a cuestionar el grado de aprecio o de confianza que los ciudadanos tienen respecto de las instituciones públicas, de los partidos, de los legisladores, en fin, sino que da el paso de analizar, digamos, de sondear el estado de nuestro tejido social. Es decir, por supuesto que retoma lo que las encuestas de cultura política hacen, también hay una reflexión en torno a los propios partidos, a las instituciones, pero se mete a un plano ya no de confianza pública, sino de confianza interpersonal, bajo una premisa. La democracia no implica solamente el actuar, digámoslo así, en la vida política, sino implica el actuar en la vida pública, entendido en un sentido mucho más amplio. Y este estudio, que por cierto es un estudio que se centra en una serie de encuestas amplísimas, estamos hablando de más de 11,000 encuestas a lo largo y ancho del país, lo que le da una representatividad nacional, le da también una representatividad regional. Hay algunos estados en los que la cantidad, la muestra, como se dice, permite llegar a conclusiones. Exactamente, e incluso a nivel subestatal, es decir, a nivel municipal. Entonces es un estudio de una enorme complejidad que por cierto fue conducido, fue encomendado por el entonces IFE, pero que fue conducido por un grupo de especialistas encabezados por el Colmex, por Fernanda Somoano, que es quien coordina los trabajos. El estudio nos arroja en consecuencia una serie de datos completamente novedosos. Datos que, no, sin hacer numeralia, pero que sintetizo en dos concretos. El informe País nos revela que solamente 1 de cada 7 mexicanos dice confiar en alguna otra persona. Olvídate de las instituciones, confiar en alguna otra persona. Sí, que puede ser el vecino, que puede ser simplemente alguien cercano. Su circuito de amigos incluso, el circuito de trabajo, etcétera. Y 2 de cada 10 mexicanos, solamente 1 de cada 10 mexicanos dice tener a alguien en quien poder ayudarse o a quien poder acudir cuando se tiene un problema. Es decir, estamos hablando con estos dos ejemplos, por supuesto el estudio es mucho más amplio, pero estos dos ejemplos ya nos demuestran, digamos, o anticipan lo que es la conclusión de este documento. Es decir, que en México el tejido social, cuando existe, está profundamente erosionado y en buena parte el tejido social no existe. Y es impensable la recreación de la democracia cuando los individuos viven en una lógica absolutamente ensimismada, es decir, aislados, en un proceso en el cual, déjame dar un paso más allá, esta desconfianza genera también un malestar en esa sensación de vulnerabilidad creciente porque no tienes a quién pedirle ayuda cuando algo te pasa, no tienes a quién encargarle a tu hijo. Así es. Si algo pasa en tu entorno, tu primera reflexión es, seguramente fue el que acaba de pasar, mi vecino. Exacto. Y eso realmente nos habla de una fractura sí social, sí individual, y pone el tema de desconfianza digamos, a la política como algo casi consecuente. No hay manera de confiar en estructuras mayores sin eso. Exactamente. Es realmente novedoso y profundamente preocupante porque creo que nunca habíamos dimensionado la desconfianza entre nosotros. Y sobre todo porque te permite, tienes razón, sobre todo porque, en primer lugar, es impensable que una democracia funcione sin una base social, de cohesión social sólida. Y en México no la tenemos. Y esto en buena medida nos ayuda a explicar el porqué del desencanto con la democracia misma. Es decir, es prácticamente imposible que confiemos, más allá de los resultados precarios que nos está dando, digamos, el conjunto de decisiones públicas, desde que el pluralismo político se instaló en nosotros, entre nosotros, pero el verdadero problema es, digamos, la inexistencia de bases para establecer nexos de comunicación con el de al lado, que es la esencia misma de la democracia, de la vida pública. Y realmente reconocer que un proceso tan básico de la ciudadanía que es el diálogo, así es, las reglas del diálogo, no se pueden establecer si simplemente no tiene esa confianza mínima, pues yo digo a veces del saludo. Y obviamente esto pone en tensión algo que se dice a veces muy rápidamente.
ha habido un alejamiento de la educación cívica, la cultura cívica. Se parecía ser que eso es una expresión de algo más profundo que este estudio pone. La desconfianza ya es una característica, un elemento real de nuestra vida cotidiana y obviamente desde ahí pensar la democracia o la confianza en instituciones se vuelve un desafío mayor, no digo al INE, al país. A la sociedad mexicana, sobre todo porque además esta circulación es tan grave que nos tiene que hacer reflexionar sobre un hecho. Esto no nos pasó de la noche a la mañana. Esto es un proceso, por la profundidad que tiene, que se nos fue gestando por lo menos en las últimas 2 décadas y que nos trajo a donde estamos, lo cual implica una enorme paradoja, porque precisamente en las últimas 2 décadas es cuando más se robusteció la dimensión procesal o electoral, si quieres, de la democracia. Es decir, nunca como en las últimas 2 décadas habíamos tenido partidos tan fuertes, tan arraigados, a pesar de la crisis de confianza y de credibilidad en la que están metidos, tan competitivos, elecciones tan equilibradas, alternancia, gobiernos divididos, déjame entrar. falta de mayorías predeterminadas como expresiones naturales de una democracia. Sí, pero por abajo, el bajo bosque. En el bajo bosque algo estaba ocurriendo, se nos estaba pudriendo, digamos, eso que es la razón de ser de todo lo demás. Y nunca como antes tenemos lo que son valores democráticos. Claro. Una realidad de poderes que son contrapesos, no tenemos esta visión unidimensional del Poder Ejecutivo, la presidencia, que imponía, como pasaba en el siglo pasado. Lo digo porque a veces se pierde de vista. Así es. Se pierde de vista que hubo una época en este país en que el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los poderes locales respondían solo a una visión política, a un partido de Estado. Y ese gran paso, que hoy parece ver muchas veces como problema de que hay una pluralidad, contrapesos, es difícil llegar a acuerdos porque hay distintas visiones, son las características de la democracia. Y eso es lo que se logró. Entonces, se logra esto y por distintas razones, más allá creo que incluso de lo social o económico, que tiene incluso con dimensiones individuales, la desconfianza se asienta. Déjame hacer un corte para poder regresar. Y si tenemos este panorama, entonces, dentro del mandato que tiene el INE, que se mantuvo del IFE, de promover, digamos, cultura cívica, contribuir a la construcción de democracia, promover ciudadanía, bueno, el desafío es mayor y ahora sí queremos saber cómo el INE puede ser, yo diría, un elemento fundamental para enfrentar esta gran tarea, construir un país no solo de derechos, un país con cohesión social, que implica mínimos de confianza. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con el presidente del INE. Según datos del INE, de manera general, a nivel nacional el nivel de confianza hacia instituciones y organizaciones políticas y sociales no supera la mitad de los encuestados, excepto en 3 casos. El ejército, 62%, los maestros, 56% y las iglesias, 55%. Los encuestados confían un poco más en el gobierno federal que en el gobierno de su estado y municipio, 36% contra 30%. Por su parte, la confianza en los partidos políticos y los diputados está por debajo del 20% y la confianza en la autoridad electoral es del 34%. Lorenzo, partamos de lo que sosteníamos hace unos minutos. Estamos en un país que tiene una enorme desconfianza, no solo en las instituciones, sino una desconfianza con nuestros amigos, con nuestros entornos. La cifra que diste es dramática. ¿Podría explicar por qué se tiene desconfianza y un enorme o poco aprecio a instituciones políticas, sociales, económicas? Claro. No nos da, hay muchos elementos, cultura, entornos económicos, sociales, pero por otra parte, más allá del diagnóstico está que hoy sabemos que el INE tiene la responsabilidad de promover, construir democracia y sobre todo una cultura cívica que nos lleva al gran tema. Lo que se ha dicho muchas veces, la ciudadanía no es un acto de edad, a los 18 años no somos ciudadanos. La ciudadanía es un proceso de construcción humana y yo creo que es la mayor responsabilidad del Estado, construir ciudadanos plenos de derechos. Claro. En esa lógica, sabiendo que el INE tiene esta enorme responsabilidad, ¿cuál ha sido o cuáles son los planteamientos o desde dónde partimos? Sé que es una responsabilidad del viejo IFE y ha habido experiencias. ¿Cómo podríamos hacer una síntesis
de lo que se recoge de un esfuerzo de muchos años y la enorme necesidad de plantearnos, como nos decías hace rato, un horizonte más amplio. Platícanos cuál ha sido la experiencia, la vivencia del IFE en este enorme desafío que lamentablemente pasa desapercibido en la intensidad de las jornadas electorales que se han vivido en las últimas décadas. Sí. Mira, yo creo que la experiencia del IFE que heredamos como INE del IFE es una experiencia rica, pero una paradoja adicional. Cuando tuvimos una instancia, el IFE, que desarrolló proyectos sumamente atractivos. Tú recordarás que en la década de los 90 las publicaciones del IFE sobre los valores de la democracia fueron esos cuadernillos de cultura democrática. Tuvieron una enorme difusión y un enorme impacto. Desde la década de los 90 el IFE instituyó estos mecanismos de participación infantil para irlos acostumbrando a lo la que jornada electoral acompañando la jornada federal. Exactamente, las llamadas consultas infantiles y juveniles. A ver, se hicieron muchos diagnósticos, es decir, yo creo que el trabajo se hizo bien, pero la paradoja reside en el hecho de que mientras esto ocurría, también por abajo, como decía en el Bajo Bosque, estaba ocurriendo este fenómeno de disolución social que el informe País dramáticamente nos revela. No creo que el trabajo hecho haya sido un mal trabajo, pero creo que lo que nos falta, y sobre todo como tenemos que encarar los desafíos que el informe País nos refleja, es con una perspectiva de mucho mayor aliento. Hasta ahora el IFE había trabajado con programas primero anuales y luego multianuales, trianuales primero y quinquenal el último. El último programa de educación cívica tenía una meta quinquenal, pero creo que adolecía algunas limitaciones. Primero, la temporal, porque los problemas son tan arraigados. Tú mencionabas que tenían una dimensión cultural y en efecto me temo que tienen una dimensión cultural, que no podemos pretender con programas cortoplacistas ni de mediano plazo resolver y atacar el fondo, el núcleo del problema. Yo creo que tenemos que asumirnos esto como una tarea que solamente generacionalmente podremos resolver, es decir, mirando lejos, mirando de aquí a 25 años. Por lo menos, o sea, mínimamente tenemos que pensar el 2030 como el horizonte mínimo a nuestras generaciones. Exactamente. Para hacer grandes tareas pensando que en 2030 podríamos tener la posibilidad de una transformación. Por un lado, pero por otro lado, también la gravedad del problema nos revela que esto no puede ser algo que se encomiende ni que se pretenda resolver por una sola institución, aun cuando sea una institución como el Instituto Nacional Electoral, que tiene recursos, que tiene presencia nacional, que tiene una historia detrás. Yo creo que aquí podremos enfrentar el desafío profundo que revela, insisto, el informe País, solamente si comenzamos o si asumimos que además de ver lejos, esto tiene que ser visto como una auténtica política de Estado. Es decir, no existe en México una política pública en materia de educación cívica. Entendiendo por política pública, digamos, una estrategia de amplio espectro que involucra no solamente a una institución, sino al conjunto de las instituciones del Estado y más aún a interlocutores y actores sociales, organizaciones de la sociedad civil, universidades e incluso organismos internacionales que nos permitan ir definiendo roles, metas, objetivos específicos, medibles. Yo creo que no podemos seguir instrumentando políticas de educación cívica que no tengan claramente indicadores que nos permitan ir ponderando si la ruta que se emprendió es la ruta correcta y sobre todo cuál es el impacto de esas decisiones. Déjame en ese sentido enunciar probablemente como hipótesis, una de las principales razones por qué no ha pasado esto. Creo que no hemos asumido que el gran problema que tenemos es que no estamos teniendo políticas públicas, políticas sociales, para construir ciudadanos. Hay un enorme, yo diría, error conceptual que se asume que la ciudadanía es un proceso que se da por decreto, llegar a los 18 años, y no una construcción, yo diría, de vida, que se origina en los hogares, que se fortalece en las escuelas. Y que se recrea cotidianamente. Así es, y parece ser que ese es uno de los grandes temas. No hemos asumido como país, como Estado, que el gran objetivo debía ser construir ciudadanos, portadores de derechos y de responsabilidades, pero tenemos este enorme desafío. Tenemos que posicionar que la ciudadanía se construye, que es un acto deliberado, y evitar este tema que parecía ser que es una
un trámite para tener una tarjeta que te permite, hablo por los jóvenes, entonces sí pueden entrar a Los Santos, entonces sí, o sea, hay una parte de una enorme desvaloración del mismo idea de ser ciudadano. Y tienes razón, y diría incluso, tenemos que comenzar a cambiar en ese sentido la lógica de lo que es el ciudadano y cuál es el rol del ciudadano en democracia. Porque en primera instancia parecería que, y esto no es que no sea verdad, pero parecería que la contribución del ciudadano en la democracia es ir cada 3 años a elegir sus representantes y después prácticamente olvidarse de la política. Hay una cita clásica que me gusta recordar, cuando Rousseau en el Contrato Social, criticando a la democracia inglesa del siglo XVIII, decía, es que los ingleses creen que son libres porque cada determinado tiempo van y eligen a sus representantes, sin darse cuenta que después de votar, cuando vuelven a sus casas, vuelven a ser tan esclavos como lo eran antes. Es decir, a ver, proporción a Rousseau hay que tomarlo también con una cierta cautela, digamos, ¿no? Pero en el fondo, en este sentido, tiene razón. Es decir, el rol de los ciudadanos en democracia no es solamente elegir a los representantes y guardarse en sus casas o dedicarse solo a sus asuntos privados. Creo que los países robustos o las democracias robustas tienen una ciudadanía activa, una ciudadanía deliberante, una ciudadanía que se ocupa permanentemente de la política, que por supuesto elige a sus representantes, pero que el día siguiente está dándole seguimiento, crea contextos de exigencia, crea presiones cuando hay escándalos públicos que en ocasiones llevan incluso a derrocar a la caída de gobiernos. Aquí tenemos una impunidad ilegante que por supuesto es responsabilidad de la falta de mecanismos de rendición de cuenta, por supuesto es responsabilidad de una especie de pacto de silencio, de omertá, como dirían los mafiosos, de complicidades. De complicidades recíprocas, pero también es cierto que tenemos una ciudadanía que exige poco y que, bueno, ahora la vemos en la calle producto de un dramático evento, de un inaceptable evento como la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero reconociendo que son un malestar que se está dando en democracia. Sí. Ahí el gran tema, o deja poner unos grandes temas, es que deberíamos todos poner en el centro del discurso, de la publicidad, hay que construir ciudadanos, no hay que, digamos, tener una estimación de que el que demanda marcha, mientras sea una marcha que llega a un templete, digo yo, es un ejercicio democrático que hay que valorar. Y en ese sentido creo que nos falta esa dimensión de valorar a los ciudadanos que están marchando. Sin duda, sí, pero va más allá. El problema es dónde se forma la ciudadanía. La ciudadanía no solamente se forma en las escuelas, no solamente se forma con la participación en las elecciones, no solamente se forma eventualmente afiliándose a algún partido político, la ciudadanía se forma incluso en la ciudadanía democrática, se forma incluso en los ámbitos como el de la familia. Es decir, mira, esta frase que se decía, que solía decir nuestras abuelas, en fin, en la mesa no se habla de política. Bueno, es que en la mesa hay que hablar de política. Es decir, un ciudadano pleno es un ciudadano que participa en múltiples dimensiones, haciendo política en el mejor de los sentidos, es decir, discutiendo las cosas públicas y actuando en consecuencia. Pero cuando tú tienes un tejido social que desconfía, cuando tú solamente tienes 1 de cada 7 dicen confiar en alguien más, caray, y cuando no hay consecuencias de la ruptura de las normas, entonces desconfianza, impunidad, una enorme falta de espacios de socialización, te crean un caldo de cultivo perverso. Que no se va a resolver y no se resuelve simplemente con ir a votar. Claro que no. Y que por otra parte, insisto, puede ser que el gran tema que explica el porqué, la paradoja que nos decías al principio, es que no hemos enunciado con suficiente fuerza, que ese es el gran desafío, resolver estos temas. Déjame hacer un corte, porque en ese contexto, la pregunta es, bueno, el INE tiene una enorme oportunidad, porque también es una oportunidad del ejercicio electoral, de transmitir que finalmente la gran trascendencia no es elegir a la que la población considera el mejor representante de sus visiones, es volverlo una pedagogía, volvemos a traer una palabra que usamos en el último programa, para que todos valoremos no solo el hecho de votar, sino este diálogo. Pero, ¿por dónde empezar? O sea, este INE que te toca hoy encabezar, ¿qué es lo que tiene, digamos, aprovechando esta coyuntura, qué es lo que tiene enfrente? Ya nos dijiste hacer un programa con largo horizonte, con indicadores.
Pero déjame dejar la pregunta sembrada. De pronto ves una publicidad, una propaganda que parece que está lo más lejano a construir ciudadanía, es entre denostar o ridiculizar o hablar de una democracia que ¿Para dónde debemos ir? ¿No? ¿Para dónde? Y en ese sentido creo que es un gran tema. Vamos a un Claro. corte y regresamos para poder saber cómo logramos, partiendo de este diagnóstico, y si es posible que el INE, este nuevo INE, con estas enormes responsabilidades, pues también sea punta de lanza. Probablemente no sea la única punta de lanza, pero en este espacio institucional de desconfianzas, de enormes debilidades institucionales, alguien tiene que empezar a poner los temas de horizonte. Para mí, sin duda, es el INE. Vamos a un corte y regresamos a México Social. De acuerdo a información del INE, a pesar de que el 53% de la población prefiere la democracia a otro sistema de gobierno, el 47% restante está dividido entre la preferencia de un sistema autoritario, 23%, y la indiferencia sobre un sistema democrático u otro, 18%. El 50% de la ciudadanía percibe a la democracia como un sistema donde muchos participan y pocos ganan. Comentábamos en el corte que no hay ninguna institución que tenga un mandato más explícito en esa materia que el INE, por lo menos en lo que yo conozco. Desde la Constitución, el INE es responsable de promover una cultura cívica y una vida democrática. Y realmente sorprendente el mandato y la enorme responsabilidad. En ese sentido, ¿cómo partimos? ¿Qué iniciamos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué están pensando el Consejo finalmente? Sé que ahorita la prioridad es el 7 de junio, bueno, así es dirían los otros, el pragmatismo político, pero alguien tiene que empezar, y estas enormes estructuras institucionales sí tienen la capacidad. ¿Por dónde empezamos, Lorenzo? Sí, ahora estamos metidos en la coyuntura, pero tampoco podemos quedarnos en la coyuntura porque si no el problema que el informe País revela se nos va a ir agravando permanentemente. Mira, yo creo que hay que empezar asumiendo que el problema es un problema que tiene que verse con largo aliento, pero sobre todo definiendo a dónde queremos ir. Y en este sentido, creo que, es decir, dicho de otra manera, trazar los ejes rectores que de aquí a 25 años, que en esta lógica transgeneracional, nos tienen que ir orientando en términos de una serie de políticas. Los largos plazos siempre están llenos de cortos y medianos plazos. Una gran política pública en ese sentido, pues evidentemente está llena de proyectos, de programas específicos que hoy existen. El problema es que no están alineados porque no tenemos esta meta de largo aliento definida. ¿Cuál creo que debe ser esa meta? Mira, déjame decírtelo con una anécdota, perdón que lo personalice, pero pues para mí es un momento de quiebre para mí porque me di cuenta de la enorme diferencia en términos de cultura política que media entre nuestra sociedad y las sociedades con democracias consolidadas. Hace algunos años, 2010, celebrando un aniversario de bodas, tuve la oportunidad de estar unos días en París, justo en el momento en el que estaban dándose unas enormes protestas producto de las políticas de recorte del entonces presidente Sarkozy derivadas de la crisis de 2009. Bueno, tuve la fortuna de llegar a París justo el día en que estaba dando una de las manifestaciones multitudinarias. El día siguiente los periódicos reportaban que había marchado, desfilado 1 millón de ciudadanos en las calles de París. Y me sorprendió un dato, el tono de la protesta. Más allá de que había jueces, funcionarios públicos manifestándose en contra de las decisiones del gobierno, el tono de la propuesta era, coloquialmente, Sarkozy, con nuestros derechos no te metes o nuestros derechos no se tocan. Y es entonces cuando caí en cuenta que los franceses llevan 200 años de apropiación de los derechos. Y en México no es así. Entonces, parto de esta anécdota para plantear cuál creo yo que debería ser, esto tiene que ser objeto creo que de un amplio debate público, ese eje conductor de aquí a 25 años. Yo lo identifico en 3 planos o en 3, digamos, dimensiones. Primero, el de la ciudadanía, es decir, que los individuos asuman cuál es el rol que les toca jugar en democracia, es decir, no solo votar, participar y cuáles son los mecanismos de esa participación.
que pueden ser múltiples, insisto. Hacer política, hacer ciudadanía se hace incluso en los espacios de convivencia social. Así es. 2 derechos, que tú lo mencionabas, pero no tanto, es decir, no tanto porque en los últimos años se ha avanzado mucho en materia de derechos, del reconocimiento de los derechos y de mecanismos de garantía de los mismos, sí, pero esto requiere algo que es cultural, que es mucho más íntimo, que cada individuo se asuma ante todo como lógica que lo define, como titular de derechos y en consecuencia como alguien que exige el cumplimiento y el respeto de sus derechos cotidianamente. Que implica revalorar el mismo concepto de ciudadano. Claro. Yo creo que nadie se dice en nuestro país, yo soy ciudadano. Porque soy titular de derechos. Así es, pero ni siquiera hay un enorme desgaste, una enorme desvalorización de la palabra misma. Claro. Y creo que también ahí hay una enorme responsabilidad de todos los que hacemos política, todos los que tenemos acceso a medios, de insistir, el gran tema es construir ciudadanos. Claro. Para que tengan esta visión, esta noción de estas dos grandes, bueno, la segunda que planteas como la gran visión en 25 años. Ciudadanos plenos de derechos y responsabilidades. Claro, ese es el punto, ese es el otro correlato. Es decir, el tercer gran nivel es el de las responsabilidades democráticas. Es decir, en democracia los ciudadanos tienen derechos, pero el ejercicio mismo de los derechos supone que cada quien asuma que a la par hay una serie de responsabilidades. Es decir, hay una serie de deberes de convivencia. Los derechos tienen límites y esos límites son los derechos de los otros. Esto implica una responsabilidad. Si nosotros logramos construir esta gran, digamos, en estos ejes o en estos temas, los grandes ejes transversales a largo aliento, yo creo que el siguiente paso es, por supuesto, consensuarlos y el siguiente paso es entonces sí establecer cuáles son las responsabilidades que le toca a cada una de las instituciones públicas, qué responsabilidad le toca a la Corte, qué responsabilidad le toca a la Secretaría de Educación Pública, a las secretarías de Educación Pública, qué responsabilidades le tocan en esta lógica a las comisiones de derechos humanos, a los órganos electorales. Es decir, cuáles son los temas que se van a ir alineando en torno a estos ejes y quiénes son los responsables de detonar, de promover, de tomar acciones respecto de cada uno de esos temas. En ese sentido, ¿cuál es la acción del INE? Y yo creo que la acción del INE es, primero, convencer de todo esto. Y en segundo lugar, de lanza, de articular una noción de urgencia. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral está llamado a ser una especie, déjame decirlo así, de secretariado técnico de un sistema nacional de educación. Un gran catalizador de esta urgencia, porque más allá de los temas coyunturales, incluso yo diría más allá de las grandes palabras sociales, pobreza, desigualdad, exclusión, discriminación, vulnerabilidad, está el sentido de urgencia de construir con una confianza en individuos que estén dispuestos a reconocer que sí tienen derecho a derechos, sí tienen derecho a exigir esos derechos y que hay un sistema de responsables que son no solo, digamos, cada uno en el ejercicio de su responsabilidad, los que deben hacer muchas cosas, pero que tienen una rendición de cuentas. Y en ese sentido, el INE tiene que hacer eso. Eso es lo que yo quiero y que asumo, que el INE tiene que ser el gran catalizador o el gran secretario técnico. Lo dijiste bien, el gran articulador de estas políticas de Estado. Porque, digamos, el gran problema que hemos tenido hasta ahora es la diáspora y la inconexidad de, por ejemplo, las políticas o cuál es la lógica de los que la SEP, que las distintas secretarías de educación pública tienen o con las que tienen que construir los programas de educación cívica que van en los libros de texto. ¿Cuál es el rol que tiene que tener la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación digamos, en la construcción de esta cultura colectiva? Y creo que en ese sentido el INE está llamado a jugar un rol, decías tú, de catalizador, sí, de articulador, un articulador de redes institucionales, y cuando digo institucionales hablo sí de instituciones públicas, pero también de universidades, de organizaciones sociales que vayan alineadas y que todas tengan un rol que jugar en esta política de largo aliento. Déjame transmitirte una solicitud, no a ti, al INE, al Consejo. Cada vez que vemos esta enorme, poderosa foto de una mesa redonda, todos sentados, dialogando, ese es, digamos, el escenario. Aprovechar al máximo esa mesa circular, luego para que sea muy didáctico, y dialoguemos sobre eso. Ya tienen la mesa, ya están sentados los actores,
los que están por ley ahí, bueno, hay que llevar al máximo esa mesa y hay que realmente aprovechar el momento. Yo sé que ahorita el momento, la coyuntura, los dimes, las acusaciones, en fin, es parte de la democracia y bienvenida a la democracia. Pero no nos podemos esperar a que se acaben los dimes y diretes propios de las campañas. Mira, México Social es una buena plataforma para irlo planteando. Ya estamos construyendo un documento conceptual en este sentido. Bueno, déjame hacer un corte. Venga. Y quisiera que ahorita, en el último segmento de este programa, siempre nos quedan cortos los programas con Lorenzo, nos hables de esta parte. Vale. El documento, los pasos siguientes, los pasos inmediatos, porque sin duda yo parto que ahorita que discutimos las reglas, las discusiones entre quiénes deben ser los candidatos o no, las discusiones del nuevo marco jurídico, estamos discutiendo democracia. Hagamos explícito eso, porque si algo no podemos aceptar es que haya no solo el malestar en democracia, es que también estamos erosionando la democracia cuando la empezamos a minimizar y resulta que es un asunto de, pues, asuntos, digamos, finalmente operativos, pero no los asuntos importantes que bien nos manifiesta el presidente del INE. Vamos a un corte y regresamos. De acuerdo con El País sobre la calidad de la ciudadanía en México, que presentó el INE en 2014 sobre el respeto de las leyes en México, los datos arrojados por esta encuesta con respecto a la pregunta ¿qué tanto cree usted que se respetan o no las leyes en México? Son los siguientes. El 37% de la población respondió poco. Algo y nada empataron con 29%. Solo el 4% dice mucho y el 1% no sabe. Por eso estamos en la última parte del programa y sí quisiera que nos dijeras, a ver, hablabas de hacer un documento estratégico que permita hacer, quisiera que nos enumeras, ¿cómo están construyendo ese documento? ¿Cuál es, déjame ponerlo así, la ruta de trabajo para lanzar esta gran iniciativa, que es la gran iniciativa del país, déjame ponerlo así, construir democracia y ciudadanos? ¿Qué es lo que están pensando? Mira, esta no es una idea que esté construyéndose de cero. Es una idea que incluso se discutió en un circuito, si quieres, íntimo, ¿no? Desde que el INE era IFE, con algunos colegas, algunos de ellos continúan, otros no, pero particularmente en los últimos meses, esta es una idea que he estado compartiendo con algunos otros actores relevantes y que tienen que ser aliados estratégicos de este proyecto. El otrora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el rector de la universidad, el mismo secretario de Educación Pública, y todos convinimos, digamos, que el saque, para decirlo de alguna manera, tenía que venir del propio INE. Nosotros hemos comenzado a discutirlo entre los propios consejeros, aunque particularmente con aquellos que integran la Comisión de Educación Cívica, se ha discutido de manera importante con el área ejecutiva, con la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, pero, digamos, todavía estamos en la fase de construcción. Digamos, hemos estado muy ocupados en otros temas, en la construcción del proceso, en la instrumentación de las normas, pero no podemos permitirnos el lujo que la coyuntura nos gane el tiempo, porque, repito, los problemas son muy profundos. Y tenemos que ir adelante. Entonces estamos ahora en la construcción de un documento conceptual que tiene que ser, creemos, tiene que ser sometido en breve. Así es. Tal vez esto tendría que ocurrir acabadas las campañas electorales para que no, digamos, no fuera objeto de la contaminación de la coyuntura, para decirlo de esta manera, pero que tiene que ser objeto de una discusión pública de gran calado. Para ello hemos estado sembrando, arando el terreno, es decir, abonando el terreno. Creemos que es una idea que va a germinar y que va a tener con mucha potencia si, digamos, existe una asunción o una aceptación de un diagnóstico compartido, que es precisamente el Informe País. Lo que hemos venido haciendo es promocionar el Informe País, el estudio y el debate en torno al Informe País, como una manera, repito, de ir construyendo los cimientos de una buena recepción
de una discusión pública del documento conceptual que estamos trabajando. Tiene que ser un documento muy serio, muy bien elaborado, pero sobre todo, insisto, que se asuma no como la ruta que deberemos seguir, sino como un documento de amplia discusión Un documento pública. base que permita, digamos, Exactamente. a partir del segundo semestre, aprovechando que habrá una nueva Cámara de Diputados, Así es. una Cámara de Diputados que, como tú y yo hemos dicho, que le va a tocar reflexionar 100 años de la Constitución mexicana, 2017. Y puede ser un momento para realmente poner en el centro cómo logramos fortalecer nuestra democracia, nuestros ciudadanos, e involucrar a los nuevos diputados, pero concuerdo contigo, necesitamos un documento base y nuevamente reiterarles a todos los que nos ven, hay que revisar este documento país del INE. Es importante que vayan a la página, se lea con toda su profundidad y consecuencias, porque insisto, el problema no solo la desconfianza a las instituciones, es la que tú sostuviste. Entonces, podríamos decir que en el segundo semestre tú llevarás al INE la necesidad de poder impulsar esta iniciativa. El segundo semestre es clave, sobre todo porque tenemos que, a la par de muchos otros temas que el INE tiene a los que tiene que abocarse una modernización administrativa muy robusta y demás, pero este es un gran tema, es un tema epocal. Yo diría que es el gran tema, perdón, o sea, Exactamente. para mí no hay otro gran tema. Así es. Insisto, solo hay una institución en el Estado mexicano responsable en su reglamento de promover democracia y construcción, digamos, de educación cívica o ciudadanía. Y aunque en el futuro las campañas, este debería ser un gran tema de las campañas electorales, Claro. creo yo, creo que es pertinente que sea en un contexto en donde la política deja, digamos, su dimensión de mayor confrontación, que son las campañas que están por Sí. arrancar en breve, un momento propicio para poder hacer esta reflexión de largo aliento, porque aquí, insisto, no creo que haya nadie, ningún partido político, ninguna fuerza política, ningún actor social relevante, que apueste a la ruta o a mantener la ruta que hemos embocado desafortunadamente y que sí nos puede llevar a un escenario sumamente peligroso, porque donde no hay cohesión social, donde no existe confianza, se está sembrando el terreno para que las pulsiones autoritarias que existen y que son peligrosísimas puedan aflorar y eventualmente revertir los pocos o muchos logros democráticos que hemos venido construyendo. Déjame tomar un tema que recientemente José Walden me lo escribía en su artículo. La democracia también ya es un problema. Es un problema no solo por lo que está alrededor, sino por esto mismo. Y si la democracia es un problema que no estamos enfrentando, asumimos que los problemas de crecimiento, los problemas de carencias de servicios y bienes son mayores. Si la democracia es un problema para este crecimiento con equidad, etcétera, asumamos que implica ponerlo en el centro como un problema en sí mismo. Tenemos que construir, porque las otras encuestas nos hablan de este enorme desprecio a la democracia, a la política, a lo político, incluso al diálogo, ¿no? O sea, en todas partes. En ese sentido creo que sí es la gran tarea y tenemos que asumir que hoy tenemos problemas que la misma democracia tiene en su interior. Y este es uno, y sin duda corresponde a todos, pero al INE señaladamente. Y lo digo porque en un recuento rápido que podríamos hacer ahorita entre las instituciones del Estado, pues hay una cantidad de problemas, de coyunturas, de debilidades, y dentro de todo, lo digo, el INE parece ser que tiene la robustez necesaria, la convicción para enfrentar este tema, y tiene además la presencia nacional. Que no es poca cosa. ¿Qué otra institución, digamos, ahorita podría tener los mínimos elementos, no los deseables? Yo no encuentro más que el INE. No, muy pocos, y a pesar de que la credibilidad del INE está mermada, eso hay que decirlo, y que tenemos que reconstruir esa credibilidad, también es cierto que esta es la parte, esa credibilidad se vio en todo caso mermada por la dimensión más arbitral del instituto, es decir, resolver el conflicto entre partidos, pero esta es probablemente la parte más noble. Así es. De las atribuciones que tiene el INE, y es una buena ruta para ir reconstruyendo la credibilidad pública de una institución que nace de los ciudadanos, para los ciudadanos, y que por cierto, ahora lo vamos a ver en breve, se integra y funciona gracias a los ciudadanos que participan en ella. Por eso mismo, evocar este carácter ciudadano, me parece, del INE, me parece que viene perfectamente acorde, se casa de manera muy pertinente con el tema de cultura política, diría, de la cultura, para retomar lo que tú mencionabas, de la cultura política, de la cultura cívica como la columna vertebral del completo sistema democrático. De la nación. Así es. Lamentablemente se termina el programa. Espero que este saque, como dice Lorenzo, de anunciar que esa es la gran dimensión que está
yo diría arriba, alrededor del esfuerzo operativo del INE de construir una elección próxima y tratar de articular un nuevo marco normativo. La gran misión es esa, y sin duda ya hablaremos pronto, pasando la jornada electoral, para que podamos percibir, sentir cómo nos sumamos todos. En ese sentido, muchas gracias, Lorenzo, Al por contrario, nuevamente Luis, siempre encantado. dialogar en México Social sobre el gran tema, democracia, ciudadanía, un México social. Muchas gracias a ustedes.